Santiago 5, 17 y 18. Amén. Dice así la palabra: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos acá la palabra. Con respecto a ayer vamos a enlazarlo, en el sentido que estuvimos hablando de la oración eficaz del justo. Puede mucho, decía. Entonces hablamos de ponerse a cuenta con el Señor para que el Señor escuche nuestra oración, y nuestra oración va a ser oída y va a ser eficaz cuando uno se va humillando, ¿no? Y entonces acá se entrelaza cuando dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. ¿Qué quiere decir con esto? Que también tenía la misma naturaleza, los mismos pecados, y sin embargo esa oración fue escuchada. ¿Por qué? Porque él se ponía a cuenta con el Señor, tenía esa comunión con el Señor. O sea, estaba humillado ante la presencia del Señor, haciendo la voluntad del Padre. Entonces dice que oró para que no lloviese y no llovió. Y después oró otra vez para que lloviese y dice que llovió y la tierra produjo su fruto. Entonces, en este sentido vemos que, los instrumentos en sí y todos nosotros en sí vamos a tener pecados o persecuciones, padecimientos como Elías. Y en ese sentido dice que uno se tiene que solamente humillar, que no se desaliente al ver su naturaleza pecaminosa, porque puede ser oída la oración cuando uno confiesa su pecado y se aparta, dice que va a alcanzar misericordia. Muchas veces lo vemos inalcanzable, pero sin embargo acá justamente da la comparación, que Elías también tuvo las mismas pasiones, las mismas persecuciones, los mismos padecimientos, la misma naturaleza humana que tenemos nosotros pecaminosa, sin embargo tuvo poder su oración. Y así cuando hacemos la voluntad del Señor, el pecado va a estar, pero ¿qué pasa? Nosotros nos humillamos y esa oración va a ser oída. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho, decía ayer. Entonces esto también me lleva a Primera de Reyes 17:1, simplemente para saber dónde está esto de que oró y dice que el cielo se cerró. Dice esto, 17:1. Entonces Elías, tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Vemos cómo escuchaba la oración del Señor de Elías, no el pedido. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, la comparación, ¿no? Que nosotros también podemos, a través de hacer la voluntad del Señor, quebrantarnos, pedir perdón, vivir bajo la dirección del Señor. Entonces, de la misma manera que Elías oró, así también nuestra oración va a ser oída. Y también en Primera de Reyes 18:1 dice esto, la parte que llovió. Y dice: y sucedió que después de muchos días, por la palabra del Señor vino Elías en el 3er año. Después, diciendo ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. 18:41 dice esto. Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. 42. Acá subió a comer y a beber. Elías subió al monte Carmelo, o a la cumbre del Carmelo, y postrándose a tierra, puso su rostro entre las rodillas. Eso es sinónimo de humillación, entre las rodillas, o sea, se encorvó. Y como dice acá la palabra, y dijo a su criado: sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. 44. La 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano, que sube en el mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Vemos cómo se cumplió por boca o por oración de Elías. Así todas las cosas, hermano, como decía, la oración del justo puede mucho. Nosotros también al clamar, confesar nuestro pecado, entonces va a ser oída la oración. Entonces hacía estos milagros sobrenaturales, Elías, o naturales, vamos a decir, pero así también nosotros, como dice la palabra, si pidiera que se traslade el monte a la mar, lo haría. Entonces hay cosas que son imposibles para nosotros, pero el Señor va a hacer la obra a través de nosotros. Ponernos a cuenta con el Señor, confesar nuestro pecado. Entonces lo importante de la oración, lo importante de quebrantarse, lo importante de reconocer el pecado, el arrepentimiento para que nos escuche. Entonces la única forma que vas a mover el poder de Dios es mediante ¿qué? La oración. Oración con fe es lo único. O si no, no vas a mover. Y mientras uno esté callado, mientras uno no clame al Señor, esos imposibles van a permanecer. Por eso quería hacerle consciente que uno tiene que entrar en la comunión con el Señor. Y esto es personal. A ella no es que te salva a uno o te salva a otro. Cuando el Señor te dice, esta es tu batalla, ahí tenés que entrar en batallar con la oración, contra Satanás. De esta manera peleo, decía Pablo en 9:27, 1 Corintios. No como a la aventura golpeo, no como al viento golpeo, no como a la nada, decía, sino de esta manera. Entonces, ¿de esta manera cuál es? La humillación. Es de tomar la cruz, de confesar el pecado, para que salga ese hombre de incredulidad que tenemos, esa naturaleza, y podamos ser quebrantados, podamos creer y pueda ser escuchada nuestra oración. Y el Señor entonces ahí es que va a hacer la obra. Pero tenemos que entrar en comunión, tenemos que entrar como Elías. Elías oraba simplemente. ¿Y qué pasaba? Sucedían los milagros. Entonces, nosotros de la misma manera tenemos que entrar en la presencia del Señor en oración, con corazón contrito y humillado, para que nuestro pedido sea otorgado. Entonces, simplemente eso le quería hacer consciente, porque todos los instrumentos, inclusive Elías, como dice acá, también tenían los mismos padecimientos, la misma persecución, como la tenés vos, como la tengo yo, como la tiene cualquier hermano de la iglesia. Pero ¿por qué a uno le escucha y a otro no? ¿Será porque hace excepción de persona del Señor? No, es porque el Señor quiere que nuestra mente esté en comunión con Él. Entonces, en esa comunión vamos a ser pedidos. Entonces ahí va a ser escuchado, porque estamos en comunión, estamos en el cara a cara, no estamos distantes lejos. Lo que impide la relación de Dios con el hombre es el pecado. Entonces estás alejado, como dice la palabra, mira de lejos al altivo. ¿Y el altivo quién es? El que no reconoce el pecado. ¿El por qué? Porque no le clamás al Señor para que el Señor te ayude y haga la obra. Entonces sos altivo, porque no requerís o no querés la ayuda de nadie. Pensás que lo podés resolver y no lo podés resolver. Entonces ahí es que uno tiene que entrar en comunión, en la oración, ahí, confesando el pecado para que estemos unidos al Señor, y ahí va a ser escuchado el pedido, porque vas a estar cara a cara, no vas a estar lejos. Entonces te escucha la oración y el Señor envía ese milagro. Eso quería ser consciente. 5:19 y 5:20. Vamos a tratar de terminar hoy con este libro, con esta epístola más bien. Dice así la palabra: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vemos 5:19, como dice: si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Esta es la parte que quería tocar, porque muchas veces estamos perdidos de la verdad, extraviados, aunque no explica tanto el contexto, pero lo quiero poner en énfasis. ¿Por qué quiero dar a entender esto? Porque en 2 Corintios 11:3, si lo pueden anotar, 2 Corintios 11:3, mirá lo que dice: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos, tu vida, tus pensamientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, no tener fe a Cristo
O sea, en un momento hay incredulidad. Entonces, ¿con qué engaña Satanás? Con todas las ofertas que te ofrece, ¿no? Todo lo que está dando vuelta en tu mente, esos pensamientos que son fuera de la palabra, o que no son la palabra precisamente, sueños naturales, sueños de hombre, metas de hombre, cosas que te ponen en la cabeza, pero que no puedes pensar en la palabra, no puedes orar, preocupaciones. Esos son, como dice acá, temo que como la serpiente engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, vemos que esto encierra una cosa. Cuando está diciendo esto Pablo, está diciendo que Satanás o la serpiente engañó a Eva. ¿Y engañó con qué? Le cambió el versículo, la palabra de Dios. Vamos a decir, la palabra de Dios le cambió el sentido. Con que Dios ha dicho que no coma de todo árbol del huerto, y eso no lo había dicho Dios. Le dijo, no, del árbol que está en el medio, le cuenta Eva. Ese, dice, el árbol del bien y del mal, de ese no tocarás, porque el día que tocare, lo tocare morirás, o comiere de él, morirás. Entonces ya le cambió. Y así también, muchas veces, en la misma palabra de Dios, entra Satanás para cambiarle el sentido de la palabra, entonces se extravía. ¿Y esto por qué le dice a los corintios también? Aparte del pecado. Porque en ese tiempo había mucho de ley. Entonces, entraba con la ley, entonces la ley ya era una palabra cambiada, en el sentido que le cambia el sentido cuando el mismo sentido de la palabra habla todo el sacrificio de Cristo, pero ellos solamente le daban el sentido natural y no el sentido de que Cristo ya había muerto en la cruz. Porque el lavado de manos, ¿qué significa? Limpieza de pecado. Ahora, el velo, ¿qué significaba? Significaba sujeción. A ver, otra cosa, otra figura de la ley. El mismo bautismo que se practicaba recientemente, ¿qué significaba? Muerte y resurrección. ¿De qué le hablaba? El sacrificio de Cristo. La matanza del cordero, del becerro, ¿qué significaba? Significaba el sacrificio de Cristo. Pero ellos lo hacían y le cambiaron el sentido. Lo hacían por la ley. Simplemente figuras. Pero cuando vino el Cristo no lo creyeron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Entonces ya le cambia el sentido. Y así también, todo el tiempo está cambiando el sentido de la palabra. O sea, viene una forma de predicar y entendemos de otra. ¿Por qué quiero tocar esto? No tanto doctrinal, sino en nuestra vida, cómo entra. La palabra dice, te humillate, pero Satanás te cambia el sentido. Y decía, bueno, sí, está bien, me voy a humillar, pero tengo que hacer algo yo. Entonces, ahí es cuando metés vos de tu propio razonamiento, cuando el Señor solamente quiere dependencia de Él. O sea, dependencia estoy diciendo, totalmente, Señor, perdoname, haceme entender, Señor, dominá mis pensamientos para que se pueda cumplir esa liberación, ese cambio, ese milagro. Y acá, como dice, con astucia engañó a Eva, temo que vuestros sentidos, tus pensamientos, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo roba nuestros pensamientos, no? Y Satanás es un ladrón de nuestros pensamientos. No podemos pensar todo el tiempo la palabra. Oprime la palabra, entre comillas, ¿no? Nos sentimos oprimidos, nos sentimos con cansancio, nos sentimos con sueño. Pero para otras actividades estamos despiertos. Y ahí uno se tiene que dar cuenta de cómo actúa Satanás. Porque trae sueño, pereza, como siempre yo digo. Yo puedo, tal vez, en caso de mi computadora, puedo hacer cualquier cosa. Pero cuando voy a preparar la palabra ya me agarra el bajón. Entonces, ahí tengo que discernir que es Satanás. Y entonces, en esto le tenemos que pedir perdón para que nos dé ese discernimiento, para que podamos ver nuestro actuar, para que podamos ver cómo Satanás actúa y nos quiere arrebatar la palabra, nos quiere arrebatar el alma, nos quiere arrebatar en sí la cruz. ¿Por qué digo la cruz? Porque vemos cuando dice, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera. O sea, una fe ¿qué? Una fe genuina, una fe verdadera, no fingida como la de los fariseos. Los fariseos decían que tenían fe, como le dicen que tienen fe, pero con sus hechos lo niegan. Ellos hablan del amor de Dios, pero sin embargo mataban o mandaban a matar, perseguían entre hermanos judíos
que habían sido creyentes o que creían en Cristo y odiaban. Vemos cómo los perseguían, cómo los arrastraban a las cárceles. Y eso era todo lo que representaba el fariseo en sí. Y vemos que dice acá, 11:4, porque el que dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que hemos predicado, dice, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleréis. ¿Por qué? Porque entraban los judaizantes. Entonces, en este sentido vemos, predicaban a otro Cristo, dice. ¿Y por qué dice otro Cristo? En sí lo dice, ¿por qué? Porque ellos estaban esperando al Cristo, pero ese Cristo era Jesús, y ese es el que no creía. Esperaban otro Cristo. Entonces, si viene otro Cristo predicando, bien lo toleráis. Entonces, acá le enrostra o le quiere hacer dar cuenta a los corintios que dice, ustedes en un momento, me dice, me están preocupando, porque en un momento se pueden extraviar. Y me parece que se extraviaron, dice. Porque a otros lo toleran, sin embargo vengo yo predicando a este Cristo y no lo soportan. Le vengo predicando de Jesús y no lo aceptan. Y como dice acá la palabra, 2 Corintios 2:18, 2:16 vamos a leer mejor. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, vanas. ¿Por qué? Porque cuando es vano es algo que no te va a ser de provecho para vos. Y dice, evita estas palabrerías. Entonces, ¿a qué lo aplica? Justamente a la palabra de la ley. Y dice, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, si vos crees en la ley, le está diciendo, no estás creyendo en Cristo, porque te estás quedando en el pasado. Vos no estás aceptando a Cristo, entonces estás siguiendo los ritos de la ley. El lavado de manos, la resurrección, la imposición de manos, y vos estás volviendo atrás. No le estás dando el sentido del sacrificio, le dice. Entonces dice, porque conducirán más y más, dice, a la impiedad. ¿Y la impiedad qué es? Es la incredulidad en sí. Impiedad quiere decir incredulidad, porque impiedad viene de la palabra, lo contrario es pío, que sería una persona que, a ver, acá lo anoté, que muestra una profunda devoción religiosa, una persona pía, una persona llena de, a ver, otra palabra que era, llena de misericordia. Bueno, la cuestión es que se rinde a Dios. En cambio, una persona impía no muestra tampoco piedad. Ahí, el pío es piadoso. O sea, por esa religiosidad muestra los atributos de Cristo, de Dios. Pero la persona impía no muestra nada de misericordia ni atributo de Dios. Entonces dice, conducirán más y más en la impiedad. Y así es la palabra de la ley. Cuando torcemos, hermano, el sentido de la palabra, y alguno dirá, y bueno, pero yo ni sé la ley, ni sé tampoco la palabra de Cristo en profundidad. Bueno, por eso tenemos que aprender la palabra, para poder dividir, para poder trazar bien. Uno que, digamos, no sabe la palabra, no va a discernir nunca su pecado. Entonces, como, bueno, se tocaba esta mañana, cosas que son de la hechicería, del horóscopo que se habló un poquito, cosas que son de idolatría, hechicería, que se tocó creo que ayer. Y si uno nunca escuchó eso, de cumpleaños, los festejos, ¿cómo se va a dar cuenta de sus errores? Entonces está bien esa enseñanza, está bien. A alguno le parecerá irrelevante, no productiva. Para mí es productiva totalmente. ¿Por qué? Porque saca de la ignorancia al pueblo. Y el pueblo, cuando es consciente, se va dando cuenta, bueno, pero esto lo estaba haciendo y con razón. Yo me sentía mal y con razón no salía de mis tormentos y con razón
se me trancaban las cosas que no se me daban en sí. Entonces, ¿por qué? Porque te vas dando cuenta por la palabra muchos errores, como se lee, ¿no?, de las leídas de mano de la gitana, como se tocó esta mañana, ustedes ya escucharon bastante. Pero son todas cosas que uno las practica, y si uno no entra en esa enseñanza, el pueblo va a ser siempre ignorante. Yo le puedo decir, humíllense del pecado, y siempre el otro, pero por el otro lado hay otras manifestaciones, no solamente el afán, no solamente la codicia, no solamente la maldad, no solamente las pasiones, no solamente el sexo, sino que están las fiestas paganas en sí, las de idolatría. ¿Y qué dijo Pablo? No, más bien Santiago dice que dice, solamente le mandamos esto, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. El sacrificio a los ídolos, dice, de animal ahogado, porque ahogan el animal al sacrificio, en el sacrificio, o sea, para los ídolos. Pero nosotros también tenemos esas fiestas paganas por idolatría. Y en ese sentido, como viene una tradición pagana, aunque vos no seas consciente, es pecado en sí. Y eso es lo que te atrapa, cuando el Señor solamente quiere que le adores a Él. Y vemos que si usted estudia un poquito la Navidad, ¿de dónde venía? De la Saturnalia, la fiesta para Saturno. Y eso comenzaba el 16 de diciembre. Y traían un buey y lo sacrificaban. Con guirnalda y con todo lo sacrificaban. Y después seguían la fiesta hasta el 24, que era la fiesta para el sol, solsticio. Que en el hemisferio norte empieza a crecer los días. Entonces figuraba el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Entonces los romanos adoraban al sol y todas las deidades. ¿Por qué? Porque ellos plantaban, eran agrícolas, eran agricultores en sí. Entonces esa fiesta después duraba hasta el 31. ¿O de dónde piensan que venía esa costumbre? El sol, la mayor deidad de la historia. ¿Por qué? Porque dependían todo del sol. Entonces los antiguos, las personas antiguas, entendían que si no había sol, prácticamente no tenían cosecha. Entonces entendían que el sol, la lumbrera mayor, era lo que le daba fuente de vida. Entonces, en ese sentido, vemos que, por ejemplo, los regalos de Navidad, ¿de qué costumbre viene? Los romanos. Ellos salían a la medianoche y se obsequiaban. El árbol de Navidad, ¿dónde venía? Ya venía del Imperio Babilónico. Cuando muere Nimrod, después dice que muere también Tamuz. Entonces cuando muere Tamuz, dice que fue muerto por un jabalí, por eso se come el cerdo en Navidad, algo así, una costumbre. Yo estoy diciendo lo que más o menos voy recordando. Bueno, la cuestión es que dice que lo enterraron y al otro día nació un pino. Entonces ese pino es Navidad del nacimiento en sí. Después, las luces, fueron distintas culturas que fueron agregando. De los druidas, las costumbres, que en el medio del bosque, dice que ellos adornaban con telas y frutas en medio del árbol, en medio de la nieve, en medio del invierno, ¿sí?, para simbolizar que triunfa la primavera sobre el invierno. Entonces, simbolizaban todo. O sea, y hoy tenemos todas esas cosas. Todas esas cosas las tenemos por tradición y no sabemos muchas veces de dónde vienen. Los nórdicos, por ejemplo, ellos quemaban un tronco. Y ese tronco que lo partían justamente el 24, todo el 24, porque el 24 empieza a crecer los días en el hemisferio norte. Acá empieza a decrecer porque estamos en el hemisferio sur. Entonces son todas costumbres paganas que se traen ya desde la antigüedad. Y después, bueno, si voy a seguir contando, es largo y tendido este tema, pero eso ya venía de la antigüedad. Sin embargo, lo practicamos sin saberlo. Entonces, a ver, ¿por qué la iglesia finalmente adopta, la iglesia en ese tiempo, hacia el año 300? ¿Por qué? Porque quería combatir el paganismo, o sea, quería que se conviertan, pero nosotros decimos, no lo vamos a combatir así, decían ellos,
sino que vamos a cambiarle el sentido. O sea, vamos a poner que es el nacimiento de Cristo. Vamos a elegir este día para que en vez de dedicarlo al solsticio o al dios sol, directamente adoren a Cristo. Pero no es una forma, porque la misma palabra lo dice, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Entonces, vemos que también Pablo dice en una de las cartas, dice, ¿cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Y muchas veces hacemos al revés, traemos costumbres paganas en sí en la casa de Dios. Y el Señor, cuando hay un pecado, ¿a qué manda? A humillarse, no a transformar una fiesta. ¿Para qué? Para que la cristianice. Entonces ahí está lo errado muchas veces de entender o interpretar mal la palabra. Querer combatir la idolatría una sola forma de humillación, de despojarse del pecado. Estoy hablando a grandes rasgos, simplemente esto es mucha costumbre que están, yo no me acuerdo de todas, pero cada una simboliza en sí, tiene un sentido en sí, y hoy lo tenemos aquí. Y muchas veces en la iglesia, como dice, arman el arbolito y no saben ni siquiera dónde viene. Algunos dirán, no, pero yo no le festejo, ni al dios sol, ni hago fiesta para Cristo. Pero primeramente, que la Biblia no mandó a que se adore el día del nacimiento de Jesucristo. Segundo, Jesucristo no nació en esa fecha. Cuando Él nació, dice, ¿no?, que un ángel se le apareció a los pastores, y los pastores estaban apacentando a las ovejas, y eso da indicio a que ellos estaban afuera de los establos, pesebre, establo, es lo mismo. Entonces, en pleno invierno, en pleno diciembre, están todos adentro. ¿Por qué? Porque nieva, cae nieve, y es imposible que estén afuera. Sin embargo, dice que le avisó el ángel a los pastores que vieron, y le avisaron que el Salvador del mundo ha nacido. ¿Y por qué había lugar en el establo? ¿Por qué? Porque justamente los animales estaban afuera. Entonces, ahí nace Jesucristo, en ese pesebre, en ese establo. Y bueno, eso ya da indicio de que Jesús tal vez habrá nacido de abril, mayo, junio, julio, tal vez. Entonces, que allá sería un tiempo de verano, podemos decir, un tiempo de calor, pero no en el tiempo de invierno, en pleno diciembre, como le ponen, ¿no?, ahí. Y bueno, la cuestión es que tampoco la palabra manda a que festejemos el nacimiento de Cristo. Entonces, en ese sentido, si no está escrito, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Porque, a ver, no sería nada si fuera algo no relacionado a lo pagano, pero está relacionado a lo pagano, a eso es lo que voy. Lo pagano. Después las otras cosas que no son mandadas para nosotros, lo podemos hacer tal vez. Hay cosas que el Señor te va pidiendo de acuerdo a tu discernimiento, de acuerdo a tu crecimiento espiritual. Entonces, todo esto vamos a entenderlo por la palabra. Y yo, bueno, siempre digo, pongo un ejemplo. Es lo mismo que esa Navidad, como era una fiesta pagana, es lo mismo que dentro de 200 años, este Halloween se cristianice y vengamos todos con la máscara de la muerte acá en la iglesia, estemos festejando a la manera cristiana. Y no es así, cuando sabemos que tiene un origen pagano. Y ustedes fíjense, en la iglesia protestante hace 200 años recién entró eso, que no estaba permitido, eso de festejar esta fiesta. Y cómo fue ganando, cómo se fue introduciendo, cómo muchas costumbres paganas van entrando en la iglesia a partir de nuestra ignorancia. Por eso tenemos que aprender la palabra, por eso la tenemos que estudiar. Por eso tenemos que pedirle discernimiento al Señor. Por eso le tenemos que pedir ese interés, porque interés para la lectura muchas veces no hay. Eso lo reconocemos todos porque es parte de nuestra naturaleza. Pero hay unos que se esfuerzan y otros que no se esfuerzan nada. Ahí está el tema. Uno que ponen, aunque le cueste, ponen empeño porque sabe que le va a libertad, sabe que es un beneficio. Y hay otros que no quieren abrir la Biblia, no quieren leer, no se quieren informar. Entonces, al no poner ese esfuerzo, nunca van a aprender.
Entonces, ahí es cuando, si yo digo, mi mamá, siendo una persona que muchas cosas no le enseñaron, y ella lo que hacía era agarrar los libros, informarse. ¿Por qué? Porque había humillación, había un deseo, le pedía al Señor conocimiento, entonces aprendió. Una persona que no te quiere leer, siempre te va a predicar lo mismo y siempre va a tener versículos rebuscados, sin profundidad, porque no hay un interés en sí. Entonces, el día que tenga un pueblo, por ejemplo, que llegue a ser pastor, va a ser un pastor, una pastora sin mucho discernimiento. Entonces no va a poder enseñar al pueblo. Pablo decía, no he rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Le dice a Timoteo, dice, tú exhorta, enseña, redarguye. Entonces, si yo quiero enseñar, tengo que saber. Porque si no, ¿cómo se va a libertar el pueblo? Ni yo mismo voy a poder estar libre. Entonces, ahí te das cuenta, hermano, y uno se da cuenta. Yo creo que a medida que va escuchando uno y va comparando las palabras, te vas dando cuenta el pastor que sabe y el pastor que no sabe. El pastor que estudia mucho la palabra y el otro que no. Que dan mensajes tal vez livianos, que dan mensajes sin profundidad. ¿Por qué? Porque no hay un suficiente escudriñar, con ponerse en comunión con el Señor, sentarse a la lectura, como dijo Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Leemos realmente? ¿Nos ponemos la Biblia alrededor? ¿Buscamos información en los diccionarios? Y hoy, si no tenemos diccionario, pues, ¿cuál es el problema? Si tenés las redes sociales para buscar información, ¿la buscás realmente? Entonces, ahí te das cuenta, una persona que no tiene conocimiento porque no quiere avanzar el conocimiento, porque las herramientas están, las prédicas están, la manera de buscar información está. El tema es el despojo de pecado. Si no hay despojo de pecado, no va a haber deseo. Porque una vez que te entra la presencia del Señor, eso mismo provoca el deseo a buscar de la presencia del Señor, al querer informarse, al querer alimentar su espíritu. Pero si no hay nada de eso, hermano, es imposible. Porque cuando está cubierto tu mente de pecado, lo más seguro es que vas a buscar el pecado. Simplemente el pecado. Entonces, te cae pesada la palabra. Te trae sueño, te trae cansancio, te trae pereza, razonás y parece, como dijo el mismo pueblo de Dios, tus palabras no son gravosas, bien pesada es la palabra, bien pesada, no la podemos soportar, vomitamos muchas veces la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un deseo, un rechazo total, un rechazo en el sentido que nos cuesta. No es que vos vas a decir, rechazo la palabra, pero no la podés digerir, no la podés entender. Tu mente solamente desea que termine la palabra, desea que pase un día más, desea no estar acá, desea irse, desea, a ver, ¿qué podemos decir? Perdernos de la presencia del Señor. Queremos ser felices pero sin Dios. Queremos que nos salga todo bien, pero sin Dios. Ese es el deseo del ser humano. Pero como la felicidad está en Dios, es imposible, hermano. Y dice así la palabra, también en 2.8 es de 2 de Timoteo, 2.8 de 2 de Timoteo dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Vemos acá la palabra, conforme a mi evangelio. Entonces dice acá, acuérdate de Jesucristo. Lo único que tiene que tener presente es la palabra de Jesucristo. Esto se lo está diciendo acá a Timoteo. Dice, acuérdate de Jesucristo. Vemos porque era un tiempo de transición entre la ley y la palabra de Jesucristo. Entonces muchos no creían, es como que venga algo nuevo. Entonces, ¿creo o no creo?
¿Será verdad o no será verdad? Pero si venimos practicando, ¿hace cuánto? Desde el tiempo de Abraham, de Moisés, venimos practicando todos los ritos y de repente cambia. ¿Y por qué este va a ser el libertador? Eso era lo que pasaba. Pero le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Vemos. Y lo que entendí acá es que conforme al evangelio que predico, Jesucristo resucitó de los muertos para ser nuestro Salvador, me está diciendo, para ser nuestro Salvador. Los que predican la ley están negando a Jesús, que es el Cristo. Esto le está diciendo. Bueno, y dice en el 11, si somos muertos con Él, también con Él viviremos. Y acá le está hablando de salvación. Morir, ¿qué? La esencia vieja, la incredulidad, el pecado. Entonces, le pedimos perdón y que obtenemos liberación o salvación, como le decimos. Nuestra mente es libre, nuestra alma es libre. Y dice acá la palabra también. Bueno, no me voy a extender mucho en esto, porque ya se me está terminando el tiempo. Dice, vamos al 20 directamente, porque no me va a alcanzar. 5:20. Sepa que el que hace volver del error de su camino, dice, al pecador, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrir o tapar la deuda, ¿y cómo lo hacemos? Con arrepentimiento. Cuando nos ponemos en cuenta con el Señor, nos arrepentimos, eso es lo que queremos decir. Le pedimos perdón, Señor, dame un corazón quebrantado, dame un corazón arrepentido, que yo pueda hacer tu voluntad, que yo pueda escuchar la palabra, que pueda poner por obra tu palabra, que pueda vivir conforme a la fe en la palabra, para que la palabra se cumpla en mí, para que las bendiciones que están escritas se cumplan en mí, pero todo conforme a la palabra. Y dice, sepa que el que hace volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esto nos lleva a primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Desde el 4:5 vamos a leer. 4:8, pero del 4:5 vamos a dar lectura. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vemos, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, conforme al Evangelio de Jesucristo van a ser juzgados y van a tener que dar todos cuenta, como dice acá la palabra. Los que creen y los que no han creído. Entonces, todos judíos en sí, que estaban esperando la manifestación de Cristo. Y dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y esta es la parte que quería tocar. El fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio, velad en oración. ¿Y qué se estaba acercando? El tiempo de la manifestación de Jesucristo. Entonces, el fin de todas las cosas se acerca. El fin. Entonces, pasa de tierra vieja a tierra nueva. Pasa de cielo viejo a cielo nuevo. Entonces, tuvo un fin la ley en sí. Eso eran los postreros tiempos. Ahora hay un nuevo tiempo, dice. Por eso dice, el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, Pedro lo que hace es ir un tiempo para atrás del sacrificio. Se está acercando ese tiempo, dice. Pero ese tiempo ya se manifestó para los judíos. Fue justamente en el sacrificio. Y dice acá la palabra, porque ustedes se dan cuenta, ¿por qué? Porque anteriormente, ¿qué está hablando? Del juicio a los vivos y a los muertos. Vivos y muertos. Y yo entiendo el que cree y el que no cree. Vivos y muertos. Porque el que está, el que está en la condición de falta de arrepentimiento, ya está muerto en sí mismo. La palabra lo va
lo ha condenado. Y si le damos el otro sentido, había muchos que decían, murieron sin haber recibido lo prometido, que serían los muertos. Y los vivos, los que estaban en ese tiempo vivos, pero estaban en vida, pero en la manifestación de Jesucristo había unos que ya murieron y otros que estaban presentes, estaban en vida. Y al creer ese juicio según Jesucristo, según su sacrificio, entonces el que tiene arrepentimiento, que recibe vida eterna, liberación. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Los muertos en Cristo resucitarán, recibirán la salvación, la liberación. Luego nosotros, lo que hemos quedado, dice, seremos arrebatados con el Señor. Y eso lo está dando a entender. Nosotros que estamos vivos, vamos a ser arrebatados. Entonces, vamos a recibir la salvación, la liberación. Entonces entramos en ese cielo nuevo. Esto está diciendo Pablo. Y dice en el 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vemos justamente en el 5:20 que decíamos, el amor cubrirá multitud de pecados. El que haga volver del error, de su camino, a un pecador, lo salvará de la muerte de su alma y cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Y ese, acá como dice, en el 4:8, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y a qué se refiere el amor? Cubrirá multitud de pecados. En esto se mostró su amor, dice la palabra, en que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que está hablando. Entonces el amor va a cubrir multitud de pecados. Cuando hay arrepentimiento, cubre. El que hace volver del pecado o del error a un pecador, va a salvar su alma, dice. Va a tener salvación y va a cubrir multitud de pecados, porque el amor, justamente, su sacrificio, el que cubre pecado. O sea, el que libra de la condenación. Sos limpio ahí para salvación. Sos transformado, sos nueva criatura. Y cuando nace una criatura, vemos que es una nueva vida. Y así nuestra alma. Nuevo nacimiento, nuevo pensamiento. Y como dice acá la palabra, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, esa fe en Jesucristo, dice acá, que se mantenga. Eso es lo que le va a dar salvación. Dice, tened ferviente amor entre vosotros. Ferviente. Ese deseo del sacrificio de Cristo, del creer en su sacrificio, que se mantenga entre vosotros. Y vemos que justamente eso trae la unión, el vínculo perfecto, cuando dice la palabra también Pablo. ¿Por qué? Porque si vos hablas del sacrificio de Cristo, yo estoy hablando del sacrificio de Cristo, otro habla del sacrificio de Cristo, y todos hablamos del arrepentimiento en sí, ¿qué nos trae? Unión o comunión. Tenemos afinidad, tenemos un nuevo entendimiento. Y esto es lo que liberta la mente, ¿no? Entonces lo importante, hermano, de predicar la cruz de Cristo. Pero primeramente tiene que ser proceso en mí. ¿Por qué digo esto? O en vos. ¿Por qué decimos esto? Porque vos lo vas a predicar de qué? De lo que te pasa a vos, de que te sentís bien, que vos le pedís perdón, que escuchás la palabra, que entrás en oración, que tratás de cumplir la palabra, sos sincero con el Señor. Entonces eso te transforma, te cambia. Entonces eso es lo que le vas a predicar a la persona. Pero para esto tenés que tener experiencia, tenés que tener palabra. Pero si vos mismo no tenés transformación, ¿cómo le vas a predicar? ¿Lo vas a querer traer? No. Porque vos te vas a querer ir más bien al mundo con él. Y no lo vas a querer traer. ¿Por qué? Porque primeramente vos no sentís la liberación. ¿Y cómo vas a afirmar o confirmar algo que no sentís? Vos podés hablar de una vida, ¿sabés qué linda estar en la iglesia escuchando la palabra del Señor? Cuando te dormís siempre en las prédicas. No, entonces no le vas a predicar. Porque para vos mismo es aburrido. A vos mismo te tortura la palabra. Te tortura estar en la casa de Dios. La oración cuando llega te tortura. Entonces, ¿cómo vas a confirmar algo de que vos mismo no crees? Tal vez alguno lo dice de labio, pero no lo siente.
Entonces vemos que eso te va a llevar a enfriarte cada vez más, hasta que vas a decir un día, ¿será? El que no vive experiencia, que no tiene la revelación de Dios, va a decir eso. Va a llegar un momento de duda. ¿Sabes que tengo dudas? Nunca sentí, ¿será que existe Dios? ¿Y si nos morimos y si del otro lado no hay nada? Ahí te das cuenta, todo el entendimiento de hombre teórico. Porque una persona que palpa el poder de Dios no va a negar nunca eso. Puede tener derrota, dificultad y todo. Pero cuando vos palpás el poder de Dios no vas a dudar de eso. Al menos ya tenés experiencia. Puede venir Satanás en un momento que te trae confusión y vacío, sí. Eso seguro. Pero después te humillás otra vez y sentís la presencia del Señor otra vez y decís, no, existe Dios. Pero eso a través de la experiencia, porque te va llevando de triunfo en triunfo. La persona que jamás experimenta una liberación es como una persona atea, prácticamente. Está hablando por hablar, pero no sabe, no lo experimenta. Entonces esa persona es propensa el día de mañana a endurecerse totalmente, porque el Señor nos da un conocimiento, nos demanda también la humillación, para que experimentemos, pero no solamente para que llevemos un beneficio espiritual en sí, sino que podamos confirmar en nosotros mismos la vida de Cristo, en nuestra vida, en nuestra transformación, nuestro cambio. Y si no lo sentís, ¿qué vas a confirmar? ¿Será que vas a convencer a tu familia? ¿Será que estás esperando la oportunidad para irte? Que te salgan bien las cosas, que ya me voy y no vuelvo, no, es muy difícil esto. ¿Será que buscamos solamente la mano de Dios para que nos saque de la desesperación y después queremos volver a nuestra vida anterior? Y en eso tenemos que discernir quién gobierna, si sé o no sé la palabra, si estoy aprendiendo, si hay un interés. Esta información pura es, pero una información para bendición. Si uno rechaza la información que es para tu bendición, prácticamente estás manteniendo la condena en tu vida, el sufrimiento, la opresión. ¿Y a quién le vas a ganar una discusión cuando te vengan a discutir la palabra? Si no la sabes. ¿Tenés miedo a las personas a debatir? Como vamos a decir, como se dice en el mundo. Porque ¿qué le vas a presentar? ¿No sabes la palabra? ¿No sabes los versículos? Te genera temor, otra doctrina que te dicen así, no sabía qué responderle. Pánico escénico te va a dar. Porque no sabes. Esa es la realidad, hermano. La realidad. Una persona que no puede presentar defensa del Evangelio es porque no está preparada. Y ahí es cuando tenemos que apuntar, Señor, perdóname mi error. Señor, perdóname ese interés. Que yo pueda aprender la palabra, que tenga ese deseo, para poder convertir pecadores del error, para que salve a su alma, sean libres, sean libertados y se cubra esa multitud de pecados. Bueno, amén, hasta acá llegamos.